Concebidas en la desesperación. Desarrolladas en la sombra. Diseñadas para devastar al enemigo. Los aliados y las fuerzas del Eje despliegan sus armas secretas en ataque sorpresa, intentando cambiar el signo de la guerra. Submarinos suicidas. Cohetes interceptores tripulados y bombarderos guiados por radio. Está usted en la cabina del piloto de las armas secretas de la Segunda Guerra Mundial. Experimente la batalla. Analice minuciosamente las tácticas. Reviva los combates. Combates aéreos, armas secretas. 24 de agosto de 1944. Una escuadrilla enorme de bombarderos B-17 rasga el cielo de Alemania. El signo de la guerra se está volviendo en contra de los nazis. Los aliados golpean objetivos por todo el país con casi total impunidad. El objetivo principal era un complejo industrial en la zona de Merseburg, que comprendía una fábrica de armamento y varias industrias químicas. Los bombarderos aliados transportan una enorme carga explosiva. Los Mustang P-51, los cazas más modernos de los aliados en Europa, proporcionan protección, dispuestos a enfrentarse a cualquier caza que se atreva a desafiar a los bombarderos. El piloto de la Luftwaffe, Siegfried Schuber, se prepara para la misión más peligrosa de su vida. Es uno de los hombres del JG-400. Está encargado de probar en combate un interceptor experimental, el ME-163 de propulsión a chorro. Desde su posición, Schuber vio una flota aérea norteamericana formada por unos 450 B-17 que, escoltados por 250 o más cazas, se dirigían hacia Merseburg. Los bombarderos estaban llegando al objetivo. El mando da la alarma. Torpedo, la palabra clave para el lanzamiento. Se enciende el cohete de Schuber. 1.600 kilos de empuje aplastan su espalda contra el asiento. El Comet alcanza con rapidez los 320 km por hora sobre la pista de despegue. Schuber desplaza ligeramente hacia atrás la palanca. El avión cohete se eleva en el aire. A 60 metros, Schuber se desprende del tren de aterrizaje. Una hélice pequeña colocada en el morro proporciona electricidad al avión. Schuber acelerará hasta superar los 600 km por hora. Cuando se alcanzaba esa velocidad, el piloto tiraba hacia atrás de la palanca para ascender en un ángulo de 60 o 70 grados de inclinación. Con el empuje tremendo que proporcionaba su cohete, podía pasar de despegar a alcanzar los 12.000 metros de altitud en 3 minutos y medio. No había nada en la Tierra capaz de igualarlo. Schuber sale lanzado a la estratosfera. En solo 3 minutos su Comet se coloca a casi 3.000 metros por encima de la escuadrilla de bombarderos que se aproxima. Los 163 se colocaban por encima para atacar en picado a gran velocidad. Era su método favorito. Schubert utilizará la táctica estándar de los Comet. Se elevará sobre la escuadrilla de bombarderos. Luego se lanzará en picado a través de ella efectuando su ataque. Después de la primera pasada a gran velocidad, se elevará como una flecha, dará la vuelta y dará una segunda pasada. En ese momento, el ME-163 se quedará sin combustible y se verá obligado a regresar a la base. Schubert se eleva y se lanza luego contra los B-17, superando los 800 km por hora. A casi 3 veces la velocidad de su enemigo, se acerca muy deprisa. El alemán elige un objetivo. Nadie en el bombardero es consciente de que le acechan desde arriba.
El piloto del Comet abre fuego. La munición explosiva disparada penetra en el ala izquierda del B-17. Schubert pasa a toda velocidad, tan rápido que ningún artillero aliado puede disparar contra él. Su víctima se tambalea y se cae de la formación. Schubert no podía llevar la cuenta de blancos, simplemente sabía que había alcanzado alguno. Lo cierto es que el avión no regresó a la base. El Comet asciende, se prepara para un nuevo ataque. En pocos segundos, Schubert tiene un nuevo objetivo a la vista. Se lanza en picado. Los potentes cañones de Schubert disparan contra otra fortaleza. El motor exterior del ala derecha del B-17 comienza a arder. El avión entró en barrena y explotó en mitad del aire. Así que no hay duda de que todos murieron. Al cabo de 8 minutos de combate, el cohete impulsor de Schubert se apaga. El alemán se marcha habiendo conseguido 2 victorias en una misión de combate, un récord para un piloto de Comet. Schubert planeó hasta la base, esquivando cuidadosamente los cazas aliados. El ME-163 tocó tierra con la panza. Un aterrizaje movido, pero el fuselaje estaba diseñado para resistirlo. La misión había sido breve, pero había causado estragos. Para las sorprendidas tripulaciones de los bombarderos norteamericanos, el supersecreto ME-163 es una amenaza nueva y aterradora. El diseño que dio lugar al ME-163 impulsado por cohete comenzó como un planeador en la década de 1930. El ME-163 era una cosa regordeta y con alas muy grandes para un avión de ese tamaño. El 163 se desarrolló en principio para probar la configuración de las alas y el fuselaje. Pero hacia 1941, unos ingenieros alemanes tuvieron una idea brillante. ¿Por qué no ponemos un motor cohete en esta máquina y vemos qué pasa? El diseño secreto estaba destinado a proporcionar a la Luftwaffe un interceptor barato de corto alcance capaz de lanzar ataques en relámpago contra los bombarderos aliados. Un interceptor es un arma pilotada de corto alcance y contacto directo, cuya única misión es despegar, entablar combate y aterrizar. Para la prueba se eligió un cohete Walter. El motor era una maravilla de la tecnología. Primero se mezclaban reactivos químicos en un generador de vapor que impulsaba la bomba de combustible principal. Dicha bomba extraía más reactivos de los depósitos de combustible, llevándolos a la cámara de combustión, donde se mezclaban y ardían para generar el empuje. La pega principal del motor era la gran volatilidad de los combustibles. Había 2 componentes, el T-Stoff y el C-Stoff. El T-Stoff era simplemente una concentración muy alta de peróxido de hidrógeno. El C-Stoff era una combinación de alcohol metílico, metanol, hidracina y agua. Al parecer, en recipientes separados eran componentes inofensivos, pero si se unían, explotaban de inmediato. El desafío tecnológico era cómo controlar la explosión, cómo mezclar los 2 combustibles para crear una explosión controlada que impulsara al cohete sin destrozar el avión y matar al piloto. Los primeros prototipos de ME-163 Comet se probaron en 1941 en Peenemünde. En octubre de aquel año, el piloto alemán Heini Dittmar estuvo a punto de superar la barrera del sonido.
Voló con su Comet a 1002 km por hora. Después de las pruebas realizadas en 1942, sabían que tenían un interceptor muy rápido, capaz de ascender 4.500 metros por minuto. En 2 minutos estaba en altura operativa. Pero había una pega. El combustible se agotaba en solo 8 minutos, y una vez consumido, el avión cohete se convertía en un planeador. Un blanco fácil para los cazas enemigos. La versión definitiva del Comet, el ME-163B, estaba lista para el combate a mediados de 1944. El aeroplano era diminuto, comparado con los otros cazas que había en el aire. Era básicamente unas alas con motor. Medía apenas 5,5 metros de longitud, aproximadamente la mitad que un P-51. El inicio de las dos alas albergaba armamento muy potente, cañones Rhein-Borsig MK de 30 milímetros. Un proyectil bien dirigido podía dejar fuera de combate a un bombardero pesado. El 16 de marzo de 1945, el piloto Rolf Glöckner se elevó hacia el cielo en esta máquina increíble. Mientras atacaba a una formación de bombarderos B-17, descubrió que su ME-163, además de ser veloz, servía para el combate. En un emocionante enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el mosquito británico, Glöckner pone a prueba su Comet en una lucha a vida o muerte. El 6 de marzo de 1945, el piloto del JG-400, Rolf Glöckner, se encontraba en la cabina de un ME-163 Comet. Estaba en alerta inmediata, es decir, en el interior de la cabina, actuar por si había rapidez. El combustible que utiliza es tan inestable que Glöckner debe llevar un traje protector. Llevábamos trajes de amianto y guantes largos por si se derramaba combustible en un accidente. Íbamos completamente tapados. Si el combustible entraba en contacto con la piel, te quemaba. Un tejido normal hubiera ardido de inmediato. Era peligroso. El combustible corrosivo era solo uno de los muchos peligros a los que se enfrentaba el piloto del Comet. Si no explotaba, si no lo derribaban, si no se mataba por el impacto del aterrizaje, volvía a empezar desde el principio. De pronto, las defensas antiaéreas alemanas dejan de disparar. Ha sonado la alarma. Los bombarderos aliados están pasando por encima. Corresponde a los Comet intentar detenerlos. Glöckner despega, se desprende del tren de aterrizaje, acelera hasta superar los 640 km por hora. Y comienza a ascender con un ángulo de 70 grados. Desde el despegue se tardaban solo 2 minutos en alcanzar la altitud de combate, 9.000 metros. Un caza normal como el ME-109 tardaba unos 30 minutos en conseguirlo. En ese tiempo el avión enemigo podía alejarse mucho. Por encima de la escuadrilla de bombarderos, el copiloto de un bimotor Mosquito de la RAF descubre una estela de vapor delatadora que se dirige hacia él. Los aliados sentían pavor ante esa imagen. Glöckner atraviesa la escuadrilla de B-17 sin hacer blanco en bombardero alguno. Su atención se centra de inmediato en el mosquito que pasa por encima. Ese día Glöckner comprobará cómo se comporta el ME-163 en el combate entre aviones.
El ligero armazón de madera del Mosquito estaba impulsado por 2 motores en Rolls-Royce Merlin. El avión era famoso por su velocidad y su gran potencia de fuego proporcionada por cañones de 20 milímetros y ametralladoras del calibre 30. El ME-163 es más rápido que el Mosquito y sorprendentemente manejable en el combate. Pero el Mosquito tiene mejor armamento y puede aguantar más castigo. Glogner está aquí. El Mosquito está aquí. El piloto del Mosquito atacará a Glogner con la esperanza de alcanzarlo mientras el Comet está todavía ascendiendo. El Mosquito inicia el ataque. Glogner desplaza la palanca hacia adelante. Cuando estaba debajo de él, dejó caer los depósitos de las alas. Casi me alcanzan, pero pasaron rozando la punta de mis alas. Hubiera sido terrible. Tuve suerte. Glogner se inclina a la izquierda para colocarse a las 6 de su enemigo. Cuando se inclina y gira, ve al piloto intentando hacer un giro cerrado para atraparlo. El combate se ha convertido en una pelea circular clásica. Ambos pilotos hacen los giros lo más cerrados que sus aviones les permiten. Mi ME-163 era muy ágil, por eso le pude dar. Le alcancé en el motor derecho, cayó en picado y desapareció. No lo seguí porque para mí estaba acabado. En ese momento, Glogner se quedó sin combustible. No tendría oportunidad de atacar a bombardero alguno. Al haber más cazas aliados en el aire, sobrevivir se convirtió en la prioridad. Glogner planeó hasta la base. Todos los pilotos de la Luftwaffe comenzaron su entrenamiento en planeadores. Cuando un piloto de 163 despegaba, consumía los 7 u 8 minutos que duraba el combustible del cohete ganando altura, y el aterrizaje lo tenía que hacer con el motor parado. Así que el entrenamiento en planeadores que habían recibido los pilotos resultaba muy útil. Glogner aterrizó sin problemas sobre la panza de su Comet habiendo conseguido derribar a un caza, algo poco común para el interceptor cohete. El Comet consiguió derribar un total de 16 aeroplanos. Su mayor logro fue crear una sensación de miedo en los pilotos aliados respecto a la tecnología alemana. No sabían qué más podía haber. Tenían los 262 a reacción y ahora esto. ¿Qué más se nos venía encima? ¿Qué otras pesadillas nos esperaban? Pese a todo esto, el programa ME-163 resultó ser un fracaso militar. El problema estaba en que no era un arma viable porque había muy pocos disponibles. Eran complicados y peligrosos de pilotar. El programa del ME-163 tiene la característica única de que murieron más pilotos en el entrenamiento de los que mataron en combate. Ni siquiera Schubert, el piloto de Comet de más éxito, era inmune a los riesgos de pilotar el ME-163. Schubert siguió volando en misiones Comet hasta octubre, unos 2 meses después de establecer el récord de 2 victorias en un día. Pero aquel mes, cuando se estaba preparando para despegar con otro Comet, parece que el combustible explotó y murió en la detonación. A pesar del peligro, nunca faltaron voluntarios dispuestos a llevar a la batalla a los aviones cohete. Estaban dispuestos a sacrificar la vida si era necesario para proteger a su nación. Un sentimiento que se repetía al otro lado del mundo, en el Imperio de Japón. Hacia el final de la guerra, los kamikazes aterrorizaban a la flota norteamericana del Pacífico.
Pero estaba en preparación algo más aterrador que los pilotos suicida. Un torpedo tripulado llamado sencillamente Kaiten, el que hace temblar. ...20 de noviembre de 1944, 4 de la madrugada. La mayor parte de los marineros del USS Mississiniwa están durmiendo. El petrolero de flota se encuentra en mitad de un enorme fondeadero norteamericano en el Pacífico, cerca del atolón de Ulithi, la última escala para la invasión de Japón. El fondeadero de Ulithi medía 34 kilómetros de ancho por 14 de largo. Era una zona muy grande. En algunos momentos había hasta 200 barcos de Estados Unidos fondeados allí. De hecho, los veteranos bromeaban diciendo que se podía recorrer andando toda la longitud del Ulithi sin tocar el agua. Al sudoeste, al bordo del submarino japonés I-47, el capitán Zenji Orita observa por el periscopio el enorme atracadero norteamericano. El plan de ataque de Orita era mover al submarino al sudeste de Ulithi y atacar el noroeste y la parte central del atracadero. Instalados sobre la cubierta del I-47 están lo que parecen torpedos modificados. Son los Kaiten, submarinos dirigidos por pilotos suicidas, destinados a hundir cuantos barcos sea posible en Ulithi. Por el honor y la gloria de Japón, el subteniente Sekio Nashina, coinventor del Kaiten, dirige la aterradora misión. A las 4 de la madrugada, Nashina y otros 3 pilotos suicidas parten de la cubierta del I-47. El plan secreto fracasa casi de inmediato. 2 Kaiten encallan al poco de partir. Otro es detectado como un mini submarino y hundido por los destructores estadounidenses. Solo queda un Kaiten, el pilotado por Nishina. El objetivo de Nishina es un portaaviones, pero dirigir el torpedo resulta complicado. Los pilotos de Kaiten, al contrario que los kamikazes, no podían ver hacia dónde se dirigían. Estaban asilados y a ciegas dentro del sumergible. La única oportunidad que tenían de ver a su objetivo era izar a mano un periscopio rudimentario, ver su objetivo, orientarse y lanzarse a toda velocidad hacia él. Un portaaviones es un objetivo inalcanzable, pero el honor exige hundir un barco norteamericano. Nashina toma una decisión fatídica. Atacará al barco norteamericano más próximo, el USS Mississiniwa. Los marineros no pueden saber el horror que les espera a causa de la nueva arma secreta del Japón imperial, el Kaiten. A mediados de 1944, el imperio japonés en el Pacífico se estaba viniendo abajo. Dolidos por las aplastantes derrotas de Midway y las Marianas, los jefes militares japoneses recurrieron a medidas cada vez más desesperadas. Como las Toko o armas suicidas. La lógica desesperación que colocó a pilotos en aviones kamikazes se aplicó pronto a los tristemente famosos torpedos tipo 93. Una idea de la que fueron pioneros Sekio Nishina y Oroshi Kuroki. Añadiendo una pequeña cabina en medio de la nave y un equipo rudimentario de dirección, el torpedo se transformaba en un misil guiado. El piloto podía armarse de valor y colocarse bajo la proa de los barcos de alerta y de los torpederos, que eran incapaces de detectar una nave tan pequeña. El verano de 1944, la Armada Imperial buscó voluntarios para llevar a la batalla de los submarinos suicidas. A los que recibían entrenamiento en los Kaiten se les llamaba pilotos de esta rama. Los seleccionaban principalmente entre los aviadores de la Marina Imperial japonesa. Harumi Kawasaki fue uno de aquellos aviadores.
Supuse que era algo relacionado con aviones. Después de graduarnos, nos pusieron en un tren con destino desconocido. No nos dijeron a dónde íbamos. Una vez emprendido el viaje, nos dijeron que íbamos a Kure. En Kure nos llevaron a una base de submarinos. Solo entonces comprendí de qué nuevo tipo de arma se podía tratar. El Kaiten medía 14 metros y medio de largo y tenía un motor sencillo para la hélice, propulsado por aire comprimido. Embutida en la proa del Kaiten estaba la carga explosiva. Era extraordinario. De una sencillez asombrosa. El Kaiten transportaba 1.600 kilos de explosivos. Un bombardero solo la cuarta parte de eso. No existía ninguna otra arma que pudiera transportar tanto. Éramos los únicos que podíamos, de manera individual, hundir un barco de guerra o un portaaviones. Estaba orgulloso. El coinventor del Kaiten, Sekio Nishina, se presentó voluntario para ser uno de los primeros hombres en llevar aquel arma a la batalla. El 20 de noviembre de 1944, a los mandos de un submarino suicida Kaiten, Sekio Nishina se preparaba para realizar un impacto. El expiloto del Kaiten, Harumi Kawasaki, describe la maniobra de ataque. Cuando el enemigo estaba a nuestro alcance, quitábamos el seguro, pero todavía no explotaba. Identificábamos el objetivo y nos lanzábamos hacia él a toda velocidad, con el detonador en la mano. Al chocar, salíamos lanzados hacia adelante y disparaba un segundo detonador. Era un mecanismo antifallo. A las 6 menos cuarto de la madrugada, el que hace temblar, golpea. Una explosión enorme hace temblar al Mississiniwa. El gasoil se incendia, creando una tormenta de fuego. Las llamas entraron por las compuertas abiertas y barrieron los camarotes de proa, envolviendo en llamas a los hombres que murieron de forma instantánea en sus literas. En el extremo opuesto del barco, el marinero de segunda de 19 años, Herb Deitch, tiene un despertar brusco. Estaba en la litera y la onda expansiva me tiró al suelo. Estaba en la segunda litera. Naturalmente quería saber cuál era el problema. Las llamas saltaban por un agujero de 22 metros abierto en el casco. La nube de humo asfixiante se elevaba más de 1,5 kilómetros hacia el cielo. Los marineros de los navíos circundantes y los de todo el Ulithi veían que el barco estaba completamente envuelto en humo y llamas y pensaban que ni uno solo de los marineros del Mississiniwa podría sobrevivir. Deitch llegó a la cubierta superior y observó la escena. Lo único que se veía era humo, cantidades infinitas de humo. Sentía frío porque el humo tapaba el sol. Miraba hacia todas partes porque estaba desconcertado y de pronto vimos llamas. Ardían a lo largo de los laterales del barco. Al cabo de un rato todo quemaba porque el calor se transmitía por el acero. Las llamas se dirigían a gran velocidad hacia la popa. Los marineros comenzaron a abandonar el barco, lanzándose a un océano en llamas en el que ardían los miles de litros de gasoil que se escapaban del barco.
Le dije que no se pusieran los chalecos salvavidas porque se incendiarían y se quemarían. Había que permanecer debajo del agua. Al saltar había que bucear para salvar las llamas, como nos habían enseñado en el campo de entrenamiento. Las lanchas de rescate de los barcos circundantes desafiaron a las llamas y al humo para salvar a sus compañeros. Al final, rescataron a 200 hombres. A las 7 de la mañana el Mississiniwa se escoró mucho a babor, volcó y se hundió bajo las olas llevándose con él a 63 marineros. El que hace temblar había dejado su marca de muerte. El hundimiento del Mississiniwa resultó la única victoria de los Kaiten. El programa fue un fracaso rotundo. Solo la mitad de los pilotos de Kaiten que salieron de los submarinos nodriza llegaron al menos a ver su objetivo. También perecieron más de 2.000 tripulantes japoneses de los submarinos nodriza que llevaban a los Kaiten al combate. Fue un fracaso estrepitoso para un arma en la que tenían muchas esperanzas. El desarrollo por parte de Japón y Alemania de armas secretas no convencionales resultó un fracaso táctico. Pero la existencia de esas sorprendentes herramientas de destrucción empujó a los aliados a crear programas de armas supersecretas. En una de esas iniciativas secretas con el nombre clave de Afrodita, se desarrolló un arma ingeniosa. Un bombardero cargado de explosivos y guiado por radiocontrol. El precursor de los misiles teledirigidos actuales. Aquel esfuerzo iba a costar la vida a un norteamericano prominente. ...12 de agosto de 1944... un avión de la Marina estadounidense PB-4Y-1 Liberator, con nombre clave Zoot Black, despega de la base aérea inglesa de Fairfield. A los mandos va el capitán de 29 años Joseph Kennedy, hermano mayor del futuro presidente John Fitzgerald Kennedy. Su copiloto es el oficial artillero Wilford Willey. Ambos son veteranos con decenas de acciones peligrosas de combate a sus espaldas, pero la de hoy no es una misión corriente. El 23 de julio de 1944, la Marina puso en marcha el llamado Proyecto Enfield, que era el homólogo de la Marina al Proyecto Afrodita. Consistía en eliminar de un PB-4Y-1 Liberator todos los componentes, excepto los necesarios para pilotarlo, y llenarlo con 9.000 kilos de explosivo Torpex de alta potencia. El avión también está equipado con lo último en tecnología de radio y televisión. El Zoot Black es una bomba enorme guiada por radiocontrol, destinada a destruir una de las armas secretas más temibles de la Alemania nazi. Durante el verano de 1944, Alemania sacó a la luz uno de sus proyectos más secretos, las armas de la serie V. La V provenía de la palabra alemana Welpenschlag, o armas de venganza. La primera de las armas de venganza en ver la luz fue la bomba volante V1, a la que siguió rápidamente el misil balístico V2. Y ahora Hitler se prepara para completar la trilogía de terror con el supercañón V3. Una pieza de artillería de largo alcance capaz de disparar obuses enormes desde Mimoyex, en Francia, hasta el corazón de Londres, a razón de 2 obuses por minuto. El V3 era especialmente temible, porque podía hacer llegar más de 600 proyectiles hasta el centro de la ciudad. No quiero pensar en los miles de personas que hubieran resultado muertas o heridas en un ataque semejante. Los aliados concentraron sus esfuerzos en neutralizar los centros de armas V esparcidos por los campos del norte de Francia. Pero las bases secretas alemanas estaban muy protegidas. Aquellas instalaciones estaban tan reforzadas con protecciones de cemento y acero que las bombas convencionales no las dañaban. La desesperación de los aliados alcanza su punto álgido. Se propone una idea que mezcla la última tecnología con un avión de combate anticuado, dando como resultado un misil guiado rudimentario.
En junio de 1944, unas 2 semanas después del día D, la 8ª División Aérea en Inglaterra recibió permiso para lanzar el Proyecto A, que significaba Afrodita. Era un programa innovador que consistía en cargar un bombardero B-17, cargarlo hasta los topes con 11 toneladas de explosivo de gran potencia y, mediante control remoto, usando la recién descubierta tecnología de televisión, guiarlo a través del Canal de la Mancha y dejarlo caer con precisión sobre objetivos concretos. La Marina se sumó a Afrodita con su propia versión del programa, que recibió el nombre clave de Proyecto Envil. La única diferencia era el tipo de avión. La Marina utilizaba el PB-4Y-1 Liberator. Comenzaron a eliminar componentes del avión. Se eliminó todo el sistema de bombardeo, las torretas de las ametralladoras y todo lo demás. Se eliminaron todos los sistemas hidráulicos y eléctricos destinados a mover las torretas. Luego lo llenaron con explosivo Torpex de gran potencia. Colocaron aproximadamente 400 cajas. El avión estaba preparado para ser pilotado mediante control remoto. Se colocaron 2 cámaras de televisión en la cabina del piloto. Una mostraba el panel de instrumentos, para que quien controlara el avión teledirigido desde el otro avión pudiera ver la inclinación y altitud y controlar las funciones de los motores. La segunda cámara estaba instalada en el morro y apuntaba directamente hacia adelante, para que cuando quien controlaba el avión teledirigido tuviera el objetivo a la vista, usando esa segunda cámara supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Hacía falta un piloto y un copiloto para hacer despegar el avión teledirigido y armar los detonadores. Luego pasaban el mando al oficial de radiocontrol a bordo del PV-1 Ventura, que los acompañaba y que actuaba como nave nodriza. Una vez que el avión teledirigido había alcanzado la altura de vuelo y se confirmaba que quien lo manejaba tenía control del mismo, el oficial de armamento accionaba el mecanismo y armaba los detonadores de los explosivos que había a bordo del avión. Luego, él y el piloto se lanzaban en paracaídas sobre Inglaterra. El oficial de radiocontrol a bordo de la nave nodriza controlaba el vuelo del avión teledirigido sobre el Canal de la Mancha en un monitor de televisión. Una vez sobre el objetivo se lanzaba el avión en picado, explotaba al chocar y causaba daños irreparables. Es una misión muy peligrosa, sobre todo para el piloto y el copiloto que van en la bomba volante. Era una misión denominada Alto Secreto, que requería lo mejor de lo mejor. Así eran Kennedy y Willie. El 12 de agosto de 1944, Kennedy y Willie forman parte de una misión secreta destinada a eliminar la fortificación del supercañón V3 en Mimoyex, Francia. A última hora de la tarde de aquel día, hacen despegar al pesado Liberator hacia una cita con su destino. 12 de agosto de 1944. El capitán Kennedy y el copiloto Willie despegan con su enorme bomba voladora de la pista de la base aérea de Fairfield, en Inglaterra. Una vez en el aire, la tripulación del Liberator se une a 12 aviones más que forman la escuadrilla de ataque. Un B-17 encabeza el ataque marcando el rumbo. El Zoot Black de Kennedy lo sigue como a 1,5 kilómetros. Flanqueando al Liberator, 2 P-38 transportan a los jefes de la misión. 3 kilómetros por detrás del avión teledirigido, 2 PV-1 Ventura actúan de nave nodriza. Cada uno de ellos lleva un oficial de radiocontrol y el equipo necesario para llevar el avión hasta el objetivo. 2 bimotores Havilland Mosquito hacen labores de reconocimiento. Uno comprueba la meteorología, el otro fotografía la misión. Otro B-17 vuela siguiendo al grupo haciendo de repetidor para asegurar una buena comunicación sobre el Canal de la Mancha. Una escuadrilla de P-51 Mustang vigila el cielo desde mayor altura, dispuesta a hacer frente a la amenaza de cazas enemigos.
Kennedy se dirige hacia la costa británica, donde él y Willy saltarán en paracaídas después de pasar el control a las naves nodriza. Después de pasar Ellsworth, Willy se levantó del asiento del copiloto, comenzó a armar los detonadores y encendió el sistema de radiocontrol. Mientras, Kennedy se preparaba para pasar el control a las naves nodriza PV-1. Kennedy comienza el proceso de ceder el control remoto a la nave nodriza. El piloto de la nave nodriza PV-1 maniobró el avión teledirigido para asegurarse de que todos los sistemas funcionaban. Y así fue. Se dio orden de continuar la misión, porque se había comprobado que el PB-4I respondía al sistema de radiocontrol. En ese momento, Kennedy se preparó para saltar y Willy terminó de armar los detonadores de los explosivos para saltar junto a su compañero. Pero de pronto llegó el desastre. El oficial de radiocontrol tiene un problema técnico con la televisión. La señal se corta. Menos de un segundo después, se produce una explosión. Hubo una primera detonación, seguida de inmediato por una enorme explosión, cuando detonaron los 9.000 kilos de explosivo Torpex. La explosión derribó cientos de árboles y edificios que estaban situados a 25 kilómetros de distancia resultaron seriamente dañados. La onda expansiva alcanzó a todo el grupo de aviones. La causa de la explosión sigue sin saberse. Pero lo más probable es que un circuito defectuoso en el panel disparara uno de los detonadores. La explosión provocó una reacción en cadena que hizo que resultara imposible resolver el misterio. Los restos del avión se esparcieron por una zona de 13 kilómetros cuadrados. La pieza más grande del avión de Kennedy medía menos de 30 centímetros. Como resultado del fracaso estrepitoso de la misión y la muerte de Kennedy y Willy, saltan dudas sobre el proyecto Envil. A las pocas semanas, el ejército aliado penetra en Europa, haciendo que se plantee la necesidad de seguir con el proyecto. Ya se había producido el desembarco de Normandía. Fue en julio. Y finalmente, todas las plataformas de lanzamiento desde las que se podía alcanzar el sur de Inglaterra, y sobre todo Londres, fueron invadidas en cuestión de semanas por las tropas angloamericanas. Cuando las tropas aliadas se apoderaron del emplazamiento del supercañón V3 en Mimoyex, se comprobó lo inútil de la trágica misión Envil. El lugar había sido abandonado hacía semanas. Hay un aspecto agridulce en el sacrificio de Kennedy y Willy, porque el programa era demasiado ambicioso. Combinaba demasiados elementos tecnológicos recientes, como el control remoto y la televisión, para tener éxito en un espacio corto de tiempo. Pero el proyecto Envil y su homólogo del ejército de tierra tuvieron continuación. Militarmente no fue un éxito, pero sí lo fue como experimento. Fue el comienzo de las armas guiadas por control remoto, del uso de las cámaras de televisión, del uso de sofisticados sistemas de control. Fueron los precursores de los sistemas armamentísticos que tenemos hoy día y que se utilizan en las guerras actuales. Lo mismo ocurrió con muchas de las armas secretas de la Segunda Guerra Mundial. Su impacto inicial se ha visto ensombrecido por su legado de investigación, desarrollo, prueba y error, que han pavimentado el camino para las tecnologías del futuro.